Ahora vamos a ver de qué manera la humanidad y la divinidad en Cristo se unen. Y vamos a empezar viendo una herejía. La herejía es con Nestorio, o también llamada nestorianismo. ¿Sí? ¿Qué dice Nestorio? Es patriarca de Constantinopla. Vean en qué año estamos, 428, siglo V. ¿Sí? Siglo V. Los que estudian a los Santos Padres llaman a este siglo 400, de 400 a 500 el siglo de oro de los padres. Es donde tenemos figuras muy importantes, por ejemplo, San Jerónimo, por ejemplo, San Gregorio Magno, por ejemplo, San Agustín. ¿Sí? Pero dice, María no sería madre de Dios porque en Jesús habría dos personas, una divina y otra humana. Y María sería madre de la persona humana de Cristo. La unión entre la naturaleza divina y la humana sería solo una unión moral entre dos sujetos. Identidad de voluntad, pero no se podría decir que el Hijo de Dios nació de María, murió, etc. ¿Qué quiere decir esto? Nestorio, Theotokos, que significa en griego madre de Dios. Madre de Dios. Entonces, Nestorio empieza a reflexionar. Una humana, María, una humana, puede dar origen a la divinidad. Puede ser llamada María, Madre de Dios. Ella genera lo divino y apela a un principio que dice, lo menos no puede lo más. Lo inferior no puede dar origen a lo superior. Por lo tanto, dice María, no puede ser Theotokos, no puede ser madre de Dios. A lo mucho, María sería la Christotokos, que sería la madre de Jesús. Y por Jesús, la historia entiende el hombre. ¿Qué quiere decir esto? Nestorio está separando dos personas en Cristo. Alguien puede ser bipersonal, tener dos personalidades. Te dirán, para los bipolares. Pero son polos en actitudes. ¿Sí? No es que sean dos personas, parecen dos personas. Porque una te sonríe y la otra te agrede. Pero es la misma que hacen los actos. ¿Sí? En Cristo tenemos que salvar primero esto. Una sola persona, no humana, no sí divina. Es decir, la humanidad y la divinidad unidas en una sola persona. Ese es el misterio y esa es la parte central. Cuando intentamos hacer la división, separamos a Cristo y ya nada nos sale bien. ¿Recuerdan a los dos etistas que decían que la humanidad de Cristo era solo una apariencia? Jesús se presentaba como hombre, pero no era hombre. No tenía un cuerpo humano, nada más se dejaba ver como si fuera hombre. Y entonces toda la realidad de la encarnación, toda la realidad del sacrificio en la cruz no tendría sentido porque sería ficticio. Un invento, una imaginación. Apareció como si lo crucificaran, pero no, porque era apariencia. Y no, en Cristo se une íntegramente humanidad y divinidad en una sola persona. ¿Vale? Ahora, a Nestorio le contesta Cirilo de Alejandría, año 431 en el concilio de Éfeso. ¿Qué dice? Unión de las dos naturalezas de Cristo en una persona. En griego, hipóstasis, la persona divina del Verbo. Única en Cristo. Por eso María es verdaderamente Madre de Dios. De ella nació el Verbo según la gracia.
¿Cómo fue concebido Jesús? Por obra y gracia del Espíritu Santo. La divinidad, la persona divina del Verbo, entra en el vientre de María y toma la carne y pan. Toma la naturaleza, se une. Y a través de la humanidad es como interviene María para dar a luz al Verbo eterno. ¿Se puede? Lógica, no. Supera nuestra razón, pero real. Se dio. Tenemos aquí, imagínense, porque nos lo vendimos tarde. María. Bueno, porque queda más claro. Bueno, ¿verdad? Ella concentra en su vientre algo que viene del cielo, que se llama divinidad. Y ella misma da la humanidad. En el vientre de María se da esta unión. Se da la unión y de ella nace alguien que es DH. El Dios hombre. O podemos decirlo hombre Dios, de la perspectiva que quieras. Pero unido. ¿Sí? Divinidad entra, humanidad se une, sale uno solo, pero es DH o HD. Y no es High Definition. Es HD, DH. Y entonces, como María dio a luz a este Dios hombre u hombre Dios, María es la madre de todo Jesús. No solamente de la parte humana, sino también de la divina. Porque de ella sale el Dios hombre, el hombre Dios. No sale nada más el hombre, sino sale todo. Por eso, ¿por qué? Por eso veneramos a María. ¿Por qué? Porque para traer a luz a Jesús, su vientre tuvo que ser el más puro, el más santo, un sagrario, ¿sí? Dedicado, separado, apartado para la divinidad. Antes, durante y después. Ella queda intacta. ¿Cómo es posible? También me lo pregunto yo. La lógica, la razón, se queda abajo. Entramos al ambiente, a la atmósfera del misterio. Pero para Dios es posible. Es posible. ¿Por qué? Por los méritos del Salvador. El Salvador tenía que ser hombre Dios o Dios hombre. Y es María en la que se da esta concepción, esta unión, le llaman unión hipostática. Que podemos decir unión personal, que se une la divinidad, la humanidad, en una unión en la persona. Una sola persona con dos naturalezas. Y ahí entra el problema. Porque sí, nosotros entendemos maternidad como lo que produce algo. Pero si vamos a lo más profundo, no, usted no crea algo. Cuando usted da luz a un nuevo ser, usted no lo está creando de la nada. Hay dos principios. Uno masculino, esperma, uno femenino, óvulo. Que en usted tienen unión y comienza toda la gestación. ¿Sí? Entre comillas, para ver si queda un poquito claro el sistema. La divinidad sería el esperma, la humanidad de María sería el óvulo, quedan unidos una sola persona
y luego la luz. Más o menos el ejemplo, no es exacto, pero nos ayuda a entender. Bueno, no desentrañar todo el misterio, ¿verdad? Porque no es posible, pero sí al menos a tratar de entender cómo es la situación. ¿Vale? Y entonces lo que sale de María, bueno, aquel que sale de María tiene las dos características, las dos naturalezas, Dios hombre. Y por lo tanto a María le puedo llamar Madre de Dios, no generadora de lo divino, porque ella no puede. Ciertamente de lo menos no puede lo más, lo inferior no puede dar lo superior, pero sí se le puede llamar con todo título la Madre de Dios. ¿Por qué? Porque dio a luz a Jesús. Hay una mano Yo levantada. quería preguntar, ¿patriarca significa jefe de la iglesia? Sí, antiguamente había 5 patriarcados antiguos. Roma, Jerusalén, Antioquía, Alejandría y Constantinopla. Eran como las 5 sedes principales del mundo antiguo de la iglesia primitiva. Cada patriarcado tenía a su patriarca. En ese entonces el Papa era patriarca de Roma. El que estaba en Jerusalén, patriarca de Jerusalén, ¿verdad? Cada uno tenía autoridad sobre su iglesia, su Dios, su patriarcado, ¿verdad? Su territorio. Pero luego se da la primacía a Roma por ser la sede del imperio y por ser donde mueren los dos principales apóstoles, Pedro y Pablo. Podremos decir, es que hay muchas aseveraciones, bueno, muchas ideas sobre qué significa Papa. ¿Han oído hablar qué significa Papa? Papa, ¿no? Pastor, pastor. Papa. Pastor, pastor. O sea, el pastor de pastores. Pues es una afirmación. Otra. Princeps, apostoli, Pietro, apóstol. PAPA. El príncipe de los apóstoles, Pedro, apóstol. Otros podemos decir, patriarca de los patriarcas, papa. Patriarca de los patriarcas, papa. Para ser herejía, tiene que atacar la fe, pero no tanto atacar, sino distorsionar. O sea, yo tengo algo que es, por cierto, y yo que también lo recibo, pero digo, no, pero yo no lo entiendo de esa manera. Entonces yo lo digo de otra forma y empiezo a entender otro y me voy por otro camino que poco a poco me va alejando y luego ya estoy en contrario. Y ahora, como dije la otra vez, los que combaten las herejías no están en contra de las personas, sino están en contra de la iglesia. Y eso es lo que muchos no entendemos. Por ejemplo, mm, para dar un testimonio ante las otras confesiones cristianas, los protestantes, no es bueno eh, discutir, o sea, ofender pues también a la persona, cerrarle la puerta, es decir, usted será condenado, no, porque se fue, no, no, o sea, el testimonio es la caridad, pero cuando se trata en cuestiones doctrinales, hay que defender y decir, yo voy en contra de la ideología, no de la fe. Y es lo que muchos no entendemos porque nuestra cultura es muy, como científica. O sea, ya porque yo dije algo y tú no me lo aceptas, ya estás en contra de mí. Pero no estoy en contra de ti, estoy en contra de lo que dijiste. Eso que es otra perspectiva. Y a veces así lo entendemos en nuestros problemas personales o de familia. Es que no quiso hacer lo que le dije. Entonces está contra mí. No, es libre, ¿no? Puede hacer lo que le dé su gana. Tú le dijiste algo que podía hacer, pero no quiere decir que porque no lo haga, ya está en tu contra. Somos así muchas veces nos manejamos. Vale. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, ya, tranquilamente ustedes pueden decir, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. ¿Te hablo?
Luego, Las autorienses hicimos la primera, hija de Dios Padre. La segunda, madre de Dios Hijo. mira, Y la tercera, esposa de Dios Espíritu Santo. Ahí están los. es una realidad, ¿verdad? Solamente que cuando hablamos del Espíritu Santo, como esposo de la Virgen María, pues tiene esta interpretación, ¿verdad? Es una manera analógica de decir, si por obra del Espíritu Santo fue que se encarnó Jesús en el vientre de María, como sucede en una relación de pareja marital, por obra del esposo que deposita la semilla en la esposa, pues se da la concepción, ¿verdad? Y es la analogía que se hace con María con respecto al Espíritu, como esposo. No quiere decir que se casó. No. Vemos como otra herejía. Monoxismo. Eutiques. Superior de un monasterio de Constantinopla en el siglo V, seguimos en el siglo II, afirma que después de la encarnación, después de la unión de la divinidad de la humanidad, hay una sola naturaleza en Cristo, compuesta de la divina y la humana, aunque la humana habría sido absorbida en la infinita persona del Hijo de Dios. Explico. Usted agarra una botella de agua, ponga 3 gotitas de clorofila, métalas, las 3 gotitas en el agua. ¿Qué sucede? Se hace la mezcla, ¿verdad? Se pinta de verde aquello. ¿Sí? Ah, pero la clorofila quedó absorbida por toda el agua. Se perdió la inmensidad del agua. ¿Sí? Quiere decir que la humanidad quedó destruida y quedó integrada al divino. Y por lo tanto queda solamente en Jesús la persona divina. La naturaleza divina. Otro ejemplo, para que quede más claro. Había cierto escritor espiritual, se llamaba Anthony de Mello. Anthony de Mello. En una de sus obras, no sé qué es la oración de la rama, o del bajo, pero bueno, no sé, no me acuerdo. Tiene un bendito de una muñeca de sal. Dice que la muñeca de sal estaba caminando por la playa y de repente vio la inmensidad del mar, se sintió atraída a esa muñeca y entró al mar. Y conforme iba entrando en el mar, se iba disolviendo, se iba agregando, ¿verdad?, a la salinidad del mar, del agua. Hasta que desapareció. Anthony de Melo decía, así es nuestra vida con Dios. Somos la muñeca de sal, que mientras vamos conociendo más a Dios, nos vamos acercando y nos vamos perdiendo en el océano. Eso es herético. ¿Sí? Porque aun cuando tú te unas a Dios, permaneces siendo tú. No te pierdes en la inmensidad de Dios. No te haces en Él, ¿verdad? No te integras a una, digamos, una masa divina, que a donde tú entras. Sigues permaneciendo tú. ¿Por qué? Porque Dios te creó así personalmente. Y lo que Dios crea personalmente no puede quedar de eso. Nosotros somos eternos. No se les olvide. Y por eso está en juego aquí, por la vida eterna, por la muerte eterna. Una vez que nos ha creado Dios, no se echa para atrás. Ya, somos eternos. Ahora, ¿cómo queremos vivir esta eternidad? La pregunta. ¿Quedó claro este ejemplo? Entonces dice Eutiques que cuando se unen las dos naturalezas, la humanidad y la divinidad, la humanidad queda como un granito de sal en la divinidad y se pierde, desaparece. Y no nos queda Eutiques y su monofisismo. O sea, monofisismo quiere decir esto, ¿eh? Mono, uno, fisis, naturaleza, una sola naturaleza. Porque la humana habría sido absorbida en la divina. ¿Sí? Condenado por San Magno en estos años 40 al 61 y Calcedonia 451. Ojo,
Ojo con este concilio de Calcedonia de 452. Es el que nos dará la victoria para entender cómo están unidas la humanidad y la divinidad en Cristo. Fíjense bien cómo dice. Hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo, perfecto en la divinidad y perfecto en la humanidad. O sea, Dios y hombre, verdaderos, perfectos, completos. No le falta nada para ser Dios y no le falta nada para ser hombre. Verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo Señor, Hijo único del Padre, en dos naturalezas, humana y divina, sin confusión, sin cambio, sin división y sin separación. Sin confusión. Ambas naturalezas están presentes. Y vemos a Jesús llorar y vemos a Jesús resucitar. ¿Sí? Sin cambio. O sea, la humanidad no se transforma en la divinidad, ni la divinidad se transforma en la humanidad. No, quedan unidas, no confundidas. Sin división, no se pueden, o sea, no podemos decir, en Jesús, de aquí, de esta línea hacia la derecha, es Dios, y de esta línea hacia la izquierda, es hombre. Todo Él es Dios y todo Él es hombre. Sin separación. Una vez que se han unido, son inseparables. Recuerden lo que les dije. Cuando Jesús asciende, ¿qué lleva consigo ya? La humanidad. Toda la naturaleza humana. Y por eso podemos decir que el hombre, todo hombre, ya está en el corazón. ¿Por qué? Porque Cristo nos lleva. O sea, el camino ya está hecho. Solamente hay que recorrerlo. Entonces, ¿hay posibilidad de condenación de no estar en el corazón de Dios? Sí. ¿Cuál? Que Dios no quiera. Y no es que Dios me condene, no es que Dios no me quiera llevar, sino que yo no quiero recorrer el camino. Es como decir, tengo hambre, voy caminando a San Juan, tengo hambre y veo ahí una taquería. Y en lugar de ir a la taquería a comer, a hacer el hambre, me sigo de lado. ¿Quién se quedó con hambre? ¿Quién no se quiso parar? ¿Quién no quiso ir a la taquería? Pero la taquería estaba ahí. Es más, hasta decía, tacos gratis para los peregrinos. Y ni así. Y ni así, ¿verdad? O sea, salvación para ti, gratis, todo para ti. Aquí Dios te ama, te perdona. Y ni así. Solamente. Y deben ser corazones de tiro como hermano. Porque las oportunidades son infinitas. Hasta en el lecho de muerte, ¿verdad? Está Dios abierto. ¿Quién son quieres? Vente, ándale. Y si dice, no, te respeto, ¿verdad? Porque dice Agustín, Dios que te creó sin ti, o sea, no te pidió permiso para crearte, pero sí te pide permiso para salvar. No te salvará sin tu voluntad. Bueno, quedan a salvo las propiedades de cada una de las dos naturalezas. ¿Sí? Jesús, Dios, Jesús, hombre. Jesús, Dios y hombre. ¿Sí? Aquí. Sí, hombre, ya con esto, si usted le dice, dos naturalezas, humana y divina, en una sola persona, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. 10. Bueno, 9.9 para que no te dé valía. Ahorita vamos a lo confuso. Esto sí va confuso, porque es filosofía, es metafísica. Una hipóstasis o individuo, que ya decíamos que persona, es una sustancia individual completa. O sea, un ser que no le falta nada, está completo, está hipóstasis. Subsistente en sí misma. No necesita estar en otro para existir. No es un parásito. ¿Sí? Subsiste por sí mismo. Independiente en su ser de otros individuos. ¿Sí?
se llaman personas a las hipóstasis más dignas. Los seres racionales que son dueños de sus almas. Esas son las personas. Porque aquí hay una diferencia entre la sustancia y el accidente. ¿Han oído hablar de esto? Sustancia y accidente. ¿No? La sustancia es la que subsiste por sí misma. ¿Vale? Los accidentes son aquellos que necesitan estar en una sustancia para poder ser. Por ejemplo, yo soy sustancia, yo Miguel soy sustancia, ¿sí? Pero tengo también accidentes y a través de mis accidentes me pueden ver usted. Estoy gordo, es un accidente. Puedo hacer ejercicio, quizá ahora ser flaco. Me puedo descuidar y regresar a ser gordo. Pero eso no me quita nada del ser Miguel, ¿verdad? Puedo ser alto, puedo ser chaparro, puedo ser moreno, puedo ser güero, pero eso no me quita nada de mi ser Miguel. ¿Sí? Puedo traer un peinado hacia atrás, o de partido en medio, o de partido de lado, o a rapa, o pelo largo, pero eso no me quita nada de mi ser Miguel. ¿Sí? Ahora, en lo que estamos viendo, la hipóstasis es una sustancia completa, es un Miguel. ¿Sí? Miguel completo. ¿Sí? Imagínense a un Jesús gordo. ¿Qué tal si no estaba así de delgado? Estaba gordo. Le quita su ser Jesús. Sigue siendo Jesús. Una sustancia completa. Persona, una persona. Naturaleza es la esencia en cuanto a principio de relaciones. Ejemplo. La naturaleza de Pedro es su condición humana con sus facultades propias por las que actúa como hombre. Vale, voy buscando. Vamos a ver. ¿Cuál es o qué pertenece a la naturaleza del pájaro? Volar. Principio de operaciones. ¿El pájaro puede volar? Sí, es una esencia suya. El pájaro tiene alas para volar. ¿Sí? Esa es su naturaleza. ¿Vale? ¿Cuál sería la naturaleza del hombre? Sus operaciones. Pensar, amar, ¿sí? También caminar. Ajá, exacto. ¿Vale? Porque, y todo en conjunto, porque si decimos, la naturaleza del hombre es caminar, pues el perro también camina, el chango también camina, y otros también caminan. Ah, no, pero es el hombre que camina y sabe a dónde va, y sabe qué es lo que quiere. Ah, es diferente, ¿verdad? Tiene una intención, y aquel que tiene intención tiene razón, piensa. ¿Sí? El animalito nomás no piensa, mueve por qué, por necesidad. Quiero comer, veo comida, voy a la comida, como. Quiero ir al baño, veo, ni siquiera me fijo dónde, y ahí hago. ¿Sí? El hombre no, tengo ganas de ir al baño, ¿qué hace? Busco un baño. Ya a las 1000 cuando no hay, pues ya no sé. La distinción entre una naturaleza y la persona que la posee es una distinción entre una parte y el todo. Pedro es una persona, el todo, la naturaleza es una parte de él que le especifica. Rebuscado, ¿verdad? La distinción entre una naturaleza y la persona que la posee es una distinción entre una parte y el todo. Pedro es la persona, el todo, y la naturaleza es una parte de él que le especifica. Ejemplo, otra vez con el mismo Pedro. Pedro es la sustancia, es la persona, es el todo, ¿sí? Y el hecho de poder caminar es una parte, porque también puede hablar, porque también puede comer, porque también puede saltar, etc. ¿Sí? Bien, ¿no? ¿Quedó claro? O sea, caminar no es toda la persona. O sea, Pedro no se hizo solamente para caminar, ¿sí? También se hizo para pensar, también se hizo para querer, también se hizo para otras cosas. De ahí que nos podemos avalar ahí
en la dignidad de la persona, aunque esté, por ejemplo, en estado vegetativo. La persona es el todo, y el hecho de caminar, el hecho de hablar, el hecho de ver, el hecho de hacer operaciones son partes. Pero si no las tiene, no quiere decir que no sea persona. Esta es ley metafísica. Sí, Entonces, por eso la eutanasia no como exactamente. Ya le dio el favor. Sí, exactamente. De ahí el rechazo a la eutanasia, de ahí el rechazo al aborto, ¿sí? De ahí el rechazo a todo esto que atente contra la vida. ¿Sí? Ay, vamos coordinando muchas veces con la bioética. ¿Sí? Entonces, vean hasta qué alcance tiene esta encarnación de Cristo, que toma la humanidad y le da valor a la persona humana. ¿Vale? Oh. La unión de las dos naturalezas en Cristo es una unión hipostática, decíamos acá, en la persona. No tiene semejanza con ninguna otra unión, es única. La conocemos por la fe. A ver, explíqueme, ¿cómo fue David? ¿Cómo? No sé. Yo les digo cómo está, pero realmente yo no me metía al cuerpo de Cristo a ver, desencajar cada célula. Aquí está una de divina, pero buscar mentira de hombre. No me metí a hacer una disección para ver cómo estaba, ¿verdad? Sino que por la fe conocemos que la humanidad y la divinidad están. A ver, muéstrenme otra unión así. No, es la única. Y con esa basta. Con esa basta. Había ciertas. Bueno, cuando estaba usted en el seminario, llegó una carta de conocer una persona que a veces también de saber tanto, como que se atornilla, ¿verdad? Y entonces decía, yo soy la encarnación del Espíritu Santo. Y yo les digo esto, y empezaba a hacer como si fuera Pablo, ¿no? Que hagan esto, y quiten esto, y pongan esto, y los sacerdotes y los obispos, Pangua tienen que hacer esto, y las monjas esto, y empiezan así, y porque yo soy la encarnación del Espíritu Santo. ¿Es posible otra encarnación? No. Para Dios es todo. Sí, pero dice hijo. Bravo. Ya se tiene 9.99. ¿Por qué no hay otra humanidad? Ya Cristo se unió a esta. No hay otra humanidad. Aunque hubiera otros mundos y en otros mundos encontráramos personas, seguiría siendo humanidad. Y ya, desde que Cristo, Dios se hizo hombre, se unió, todo lo que es humano quedó derivado. ¿Me explico? Muy bien. Vaya, vamos. La naturaleza humana de Cristo es íntegra y perfecta, pero no es una persona humana, ni es un sujeto distinto del verbo. ¿Qué quiere decir esto? Cristo tiene las operaciones del ser humano, ha agarrado la naturaleza humana, pero no ha tomado persona humana. Porque si no, ¿qué sería? Dos personas en una y no se puede. Eso es absurdo. No puede haber dos personas en una. ¿Sí? Usted puede ser ¿cómo se llama? Todo. Tony. Usted no puede ser Tony en la noticia. Es un yo o es un tú. Yo, mi conciencia única, una sola persona. ¿Sí? Pero tiene dos naturalezas, la humana y la divina. ¿Sí? Padre, pero pues usted me está hablando que no puede haber dos en uno y yo conozco donde hay tres en uno. ¿Cómo se llama? Trinidad. Y ese es el misterio de los misterios.
Decía un párroco mío, decía, el día en que usted entienda lo que es la Trinidad y me lo explique y me lo haga entender también a mí, le pongo un monumento aquí en el lado. 3 en 1, 1 en 3. Pero por revelación lo sabe. Vengo del Padre, el Padre y yo somos uno, el que me vea limpiar al Padre. Y le vamos a mandar un espíritu. Y empieza. También sería bueno entender un curso sobre la Trinidad. Y grave lo pone. Ya vamos a dar la ¿verdad? Sí, ya quedamos, padre. Claridad aquí. ¿Dudas? Pregunta ahorita o Antropología privada. el examen no lo voy a contestar, man. Ustedes no van a contestar. Candidato independiente. Va. Constantinopla II. Año 553. Estos que ven, Éfeso, Calcedonia, Constantinopla, son concilios. Concilios es reunión de todos los obispos para reflexionar temas de fe y costumbres y definir o declarar lo que la iglesia cree. Exactamente, exactamente. ¿Qué dice Constantinopla II? Confesó a propósito de Cristo, no hay más que una sola hipóstasis o persona, que es nuestro Señor Jesucristo, uno de la Trinidad, uno de la Trinidad. Por tanto, todo en la humanidad de Jesucristo debe ser atribuido a su persona divina, como a su propio sujeto. No solamente los milagros, sino también los sufrimientos y la misma muerte. Entonces, ¿quién ver? Todos. Todo debe ser atribuido a su persona divina, como a su propio sujeto. No solamente los milagros, sino también los sufrimientos y la misma muerte. Entonces se puede hablar de la muerte ¿de quién? Y así es que Pedro Infante nos disculpa, pero Dios nunca muere. Pero aquí lo interesante es que no es que él reciba pasivamente la muerte, sino que él la hace activa. Él entrega la vida. Dice, yo doy mi vida y la vuelvo a tomar. Por eso resucita. ¿Algo? La encarnación no supuso cambio alguno en el Hijo de Dios, que es inmutable. Solo hay un cambio en la naturaleza humana que comienza a existir elevada inenarrablemente en la unión personal en el Verbo. La encarnación no supuso cambio alguno en el Hijo de Dios, que Dios es inmutable. No hay cambio en él. ¿Qué es lo que supuso? Que ahora la humanidad quedó unida y si hay cambio en las personas. Si hay cambio en los seres humanos. ¿Cuál es el cambio? Que ahora el ser humano puede participar de Dios. Si Cristo no se hubiera encarnado, ¿qué hubiera pasado? Incomunicados con Dios. ¿Cómo se canta el pregón pascual? Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Feliz la culpa que mereció tal redentor. ¿Verdad? Ahora, la persona de Cristo no es causada por la unión de las dos naturalezas. O sea, no es que tengo aquí naturaleza humana y divina y hasta que se unen tengo una persona. La persona del verbo ya existía. Como dice el prólogo de San Juan, en el principio era el verbo y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Pero llegada la plenitud de los tiempos, baja, envía a Dios a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estábamos bajo el peso de la ley. ¿Sí? Y entonces es la persona divina que ya existía, pero que viene a enriquecerse con la humanidad.
Sé que es difícil, es muy denso, pero poco a poco vamos a ir aterrizando, ¿no? Cristo no es o existe por su naturaleza humana, sino sino que por ella es hombre. O sea, es Dios. Existía ya en la Trinidad, que ahora baja, toma la naturaleza y a partir de que toma la naturaleza humana, es hombre. Ya era Dios, ahora también es hombre. Unidad. Cristo en cuanto hombre no es hijo adoptivo por la gracia que tiene, pues su humanidad no constituye ningún sujeto personal que pudiera ser hijo. Cristo es hijo verdadero, de primer título, el hijo único de Dios. Los que somos adoptivos, ¿quiénes somos? Nosotros. Pero gracias a que Jesús se hizo hombre, pudimos ser adoptados. ¿Por qué? Cuando Cristo se une a la naturaleza humana, la humanidad entra en el proceso de cristificación, es decir, de parecerse cada vez más a Jesús. Si Él es el Hijo único y cuando se encarna nos hace también hijos de Dios, nos tenemos que parecer más al Hijo para parecernos más al Padre. Vean ese recorrido interesante. Baja para que nosotros subamos. Usted procrea una niña. ¿Sí? La niña, no sé, usted la abandona, la deja en el asilo, digo, en el orfanatorio, en el orfanato, y se va. Entonces, la niña, aunque es su hija, ¿sí? Para que usted pudiera ser llamada madre, tenía que dar más que solamente la vida. Que era educación, amor, cercanía, acompañamiento, bla, 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 bla. ¿Sí? Pasaría algo similar con nosotros. Somos criaturas, salimos de Dios, pero para ser hijos se necesita ser declarados por el Padre y que entremos en ese proceso de parecernos cada vez más a Él. En cuanto más nos parezcamos a Él, más hijos somos, porque nos parecemos más al único Hijo. ¿Quedó claro el ejemplo? ¿Por qué? Porque Jesús es el Hijo que es engendrado del mismo Padre. Y Él sigue siendo, por decirlo así, carne de su carne, hueso de su hueso, entre comillas, ¿verdad? Porque Dios Padre no tiene cuerpo, el único que tiene cuerpo es el Hijo, que es Jesús, ¿sí? Pero Él es de la misma divinidad. Entonces quedan unidos en la misma línea el Padre, que es Dios, y el Hijo, que también es Dios, ¿sí? El vínculo que hay entre el Hijo y el Padre toma también personificación y se llama Espíritu. Y por eso está la Trinidad. Y la Trinidad es un eterno movimiento, un eterno amor. El Padre se da al Hijo, el Hijo se da al Padre. Pero eso que se da se llama Espíritu, que es el Espíritu del amor. Y ese amor toma persona, toma personalidad y es el Espíritu. Es un eterno movimiento. Porque pasa lo mismo que decía, si usted tiene la hija y le da su afecto, su amor, su cercanía, muy bien, pero a los 5 años la abandona y la deja, ya se va. Como no hay continuidad en el amor, en la cercanía, cuando crezca y luego regrese, se encuentre, ¿tú qué? Oye, soy tu madre, quiéreme. No hubo continuidad en el afecto y en el amor. Disculpa, pero en Dios sí hay un eterno movimiento de amor recíproco. Si ustedes se encontraran en internet, ahora te puede alcanzar su conocimiento, busquen a Chiara Lubich.
Chiara Lubick. Ella es una mística de la Trinidad. Ella habla del autovaciamiento de Dios. Es decir, el amor verdadero es el que se despoja de sí mismo y se entrega. ¿Sí? Entonces, en la Trinidad dice, el Padre se vacía de sí mismo y se da todo al Hijo. El Hijo recibe todo del Padre, ¿sí? Pero como no puede haber dos cosas en una sola, se autovacía el Hijo también y se da al Espíritu. Y el Espíritu, como no puede contener dos cosas en una sola, se vacía de sí mismo y se da al Padre. Entonces, todos se entregan y ninguno queda vacío. Imagínense si eso lo viviéramos en familia. Siempre que caso les digo lo mismo. La felicidad en la vida consiste en renunciar a sí mismo y entregarse al ser amado. Porque si el ser amado está feliz y contento, yo también voy a estar. Porque aquel a quien amo, lo veo bien. La mamá que ve al niño contento, jugando, travieso, aunque a veces se molesta, está contenta la mamá. Cuando el niño se enferma y está tirado en cama y ya no quiere hacer travesuras, la mamá está triste. Cuando se recupera el niño y vuelve a hacer la travesura y está contento y feliz, la mamá también. En el matrimonio, si yo me dedico a hacer feliz al otro y sé que el otro está bien, contento y a gusto, entonces yo también lo estoy. Y ambos nos complementamos. Pero ¿cuál es el problema aquí? Que en muchas parejas uno lo da todo y el otro también lo da todo para sí mismo. Y como son dos cosas en una sola que no checan, lo hacemos con sentido. Al niño que se le da todo, lo hacemos un haragán y lo hacemos que lo merezca todo, o sea, que crea que lo merezca todo, y luego tenemos al machista, al prepotente, al déspota, al que dice yo, porque lo merezco, porque desde niño me hicieron así, y el otro no. Hasta temas familiares sacamos. Yo he escuchado a veces que en la familia o algo así, cuando se trata de que Jesús está pidiéndole al Padre que si es posible el ir de ese cáliz. Yo he escuchado que el Padre dice que Dios no perdonó a su propio hijo. Ya lo he escuchado varias veces esa frase, Dios no perdonó a su propio hijo. Y como que no me cabe en mi cabeza, o sea, esa frase no puedo entenderlo, no puedo procesar, porque digo, ¿cómo no lo perdonó? O sea, como si él era un hombre, como si él, no, ahora lo hace. Cuando lo escucho así, es como si Dios, que algo tienes que hacer, pero como que mi interior se como así, y tengo como un conflicto. Quizás porque usted está confundiendo. O sea, el término, Dios no perdonó a su propio hijo. Usted está entendiendo como que Jesús hizo algo malo y Dios no lo quiso perdonar y por eso muere. ¿Verdad? No, pues no, más bien siento como que, o sea, no entiendo por qué, o sea, como que yo no lo visualizo, como que si de veras, el Padre no lo perdonó, pero no entiendo por qué, o sea, nuestro Padre Dios no lo perdona, o sea, como que no lo entiendo, pero no sé por qué el sacerdote utiliza precisamente esta frase, que no lo perdonó. No, es que no es solo el sacerdote, sino es el texto bíblico. O sea, Dios, el Padre, no escatimó todo lo que tenía. O sea, no quiso como dejar todo, o sea, para sí mismo, sino que tenía ese hijo y ni siquiera lo perdonó, es decir, lo entregó. ¿Sabes? Confundimos la expresión, ¿no? Porque digo, confundimos perdonar
con el hecho de que hizo algo malo y por eso tuvo que morir, o sea, como un castigo que se merecía. Pero no, el hecho es de que no quiso guardar a su propio hijo, no lo quiso como que no le pase nada. Pero tenía que suceder, ¿por qué? Porque él asumió la naturaleza humana. Y para que el hombre pudiera ser redimido y ser salvado, tenía que haber ese momento crucial. Y no nos quedemos solamente en la idea de que la cruz o la crucifixión era la única forma. Era la forma de su tiempo. ¿Qué tal si hoy sí, que le ponemos la inyección letal? Otra manera. Cada tiempo tiene su contexto y Dios entra en la historia sin sobreponerse a él. O sea, entra de modo silencioso y ofrece sus dones a partir de él. Ahorita decimos muchos y estamos como una conciencia muy fatalista. Es que este mundo como está, ya no es lo mismo, ya todos esto, vemos la vida como oscuridad, pero aún dentro de esta oscuridad brillará la luz. De eso no tengamos duda, porque dijo el mismo Jesús, los poderes del infierno no prevalecerán. Es la fe, es la esperanza, es la confianza. No todo está perdido. Por eso cuando alguien me llega y me dice, padre, no, es que ya ve cómo está la juventud, está desastroso, ya no es lo mismo, ya... A ver, hagamos el esfuerzo y que me pose posible. No, padre, es que nomás sacaron con sus celulares. ¿A poco no es ya una ventaja que alguien pueda tener una inteligencia para poder mover un botón? Bueno, no botón, llevan todos, pero bueno. Eso es algo bueno, es un avance. Ya luego vemos los excesos, ¿verdad? Pero hay que también saber sacar lo bueno, como Dios lo hace. Dios escribe derecho en renglones dos y dos del hombre. No pierdan la fe, no pierdan la esperanza. Vamos. Eso. Sí, sí. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre él. O sea, no nos va a ganar. Tengan confianza. Vas a echarle ganas, ¿verdad? Pablo mismo se desesperaba, ¿verdad? ¿Cómo decía? ¿Por qué hago el mal que no quiero y no hago el bien que quiero? 3 veces le he pedido al Señor, quítame este aguijón del espíritu. Y las 3 veces me dijo, te basta mi gracia. Órale, échale. Padre, ¿por qué otra vez caí en lo mismo? ¿Por qué tu mano se equivoca? Órale, yo te absorbe, vamos a seguirle. Oiga, otra vez. Bueno, que cada vez sea menos, ¿o qué? Siempre tenga el mismo propósito. Las intenciones también las pongo en cuenta de Dios. Pero no voy a decir, ay, pues por intención, pues yo soy así ya, no me dejo caer. No. Amor con amor se paga.